Amén. Vamos a continuar meditando en los pasajes de la escuela bíblica de verano. Voy a leer de Juan capítulo 8 con el versículo 12. Yo quebré una cuerda en la guitarra y estaba tocando con nada más 5 cuerdas en lugar de 6. Y yo podía notar la diferencia, pero es que es increíble, podamos tener problemas, dificultad, es que podamos perder brazo, mano, y todavía es posible servir al Señor, ¿verdad? Es que es increíble la bondad de Dios, la misericordia. Pero mientras yo estaba en lugar de quejar que nada más tengo 5 cuerdas, estoy dando gracias, Señor, que tengo 5 cuerdas. Porque muchas veces he estado en países pobres y ellos tienen 3 cuerdas y a gusto, ¿verdad? Tocando con nada más 3. Y yo tenía 5. Wow, gloria a Dios. Juan 8, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Y gracias a Dios, hermano Sergio había preparado muchos letreros con los versículos y nosotros enfocando. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este pasaje llegó a mi corazón porque el mulo de Dr. Chipwood perdió la vista. Tenía la vista en nada más un ojo y tristemente llegó algo y perdió la vista. Y es increíble, en lugar de un animal contento, con un animal que podía caminar, ahora mi hijo tiene que poner todo y llevarlo, y hay veces que toma tiempo para llevarlo a dar la comida y más que nada el agua, llevarlo, y hay veces que cuando llegue por fin al agua no puede encontrar el agua, pero cuando llegue está tomando por minutos, y es la tristeza de llegar a ser un ciego, ¿verdad? Pero la ceguera más difícil es ceguera espiritual, no tener la habilidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Ahora este animal está pegando, tiene heridas en su cuerpo y está sufriendo un poquito, pero todavía tiene vida, pero la importancia de los ojos. Y Cristo Jesús enseñándonos en el Sermón del Monte, hablando del ojo, y en muchos lugares. Pero aquí, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otra ilustración, Fanny Crosby, que escribió muchos de los himnos que cantamos tanto en inglés como en español. Llegó a ser una ciega cuando tenía 3 años, 3 años. Un doctor que iba a curar su ojo provocó la pérdida de su vista. Y es increíble, aunque no tenía ojos, podía ver con más claridad que casi cualquier otra persona. Sus poemas o himnos tocan el corazón. Danos alivio. Ella, la primera mujer a hablar en el Congreso, con asamblea también, senadores, y unidos todos, y ella leyendo sus himnos, y los senadores empezaron a llorar, y ella recibió aplauso tan fuerte de todos de pie aplaudiendo, porque
que una persona que es ciega, pero podía ver con claridad. Más claridad que muchos de ellos. Gloria a Dios. La promesa: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Esta es promesa, no importa si tiene buena vista o no, es que es visión espiritual. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por la oportunidad de estudiar una vez más tu palabra. Gracias por lo que estamos experimentando aquí. Pedimos por más de tu presencia. Ayúdanos a entender que tenemos que seguir a Jesucristo, y siguiendo a Jesucristo tenemos la promesa que Él va a hacer algo grande en nuestras vidas. Ayúdanos a creer en tu palabra y entender que tenemos que seguirte. Necesitamos vivir una vida siguiéndote, caminando en la luz de Cristo. Y gracias por cada uno de nosotros. Ayúdanos a oír tu voz y creer tu palabra y vivir la palabra, porque hay poder en tu preciosa palabra puesto en práctica, confiando en tu palabra, viviendo nuestras vidas, no de acuerdo con nuestro propio entendimiento, sino con la luz de revelación, la luz de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Seas con cada uno de nosotros, y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estamos viendo en Juan lo que dice aquí acerca de seguir a Cristo. Y esta es una palabra que encontramos muchas y varias veces. La primera vez, hermanos, es en Juan capítulo 1. Y tenemos Juan el Bautista que está dando testimonio de Cristo Jesús. Y dice aquí, versículo 29 de capítulo 1, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Este es el testimonio de Juan el Bautista. Pero Cristo Jesús, experimentando la misma cosa, en Lucas capítulo 3, 4, habla de su bautismo, y es interesante, también dice que él, orando, vio el cielo abierto, el poder de la oración de Cristo. ¿Cuántos de ustedes quieren un cielo abierto? Yo digo que nosotros andamos bajo el favor de Dios porque estamos viendo la provisión de Dios, el poder de Dios. Es que con un cielo abierto está derramando sus bendiciones sobre nosotros. Pero hay cosas que tenemos que aprender. Tenemos que seguir a Cristo Jesús. Pero gracias a Dios es lo que esta promesa: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció. Y yo no le conocía, pero él que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Gloria a Dios, Cristo Jesús bautizándonos con su Espíritu Santo. Este Espíritu Santo es ayudador, es consolador, es el que nos
da consuelo, es Él que nos ayuda, es Él que ministra, como Cristo Jesús ministrando a sus discípulos, sirviendo, sanando a los enfermos. El ministerio que hemos estudiado en los últimos días, Isaías 61, y nosotros estudiando el jueves de Lucas y el mensaje en capítulo 4, el bautismo en 3, y luego su mensaje se fue a Nazaret y predicó, y ellos trataron de matar a él, aunque crecía, pero ellos no podían aceptar su mensaje, diciendo que él es el Mesías, es el ungido de Dios, pero también mostrando que el mensaje no es lo que ellos habían enseñado. Cuando tenemos falsa doctrina es muy difícil aprender lo que es la verdad. Esta es la razón que necesitamos tener confianza en la palabra de Dios como realmente es, porque muchos leyendo, estudiando, como hemos visto en Juan capítulo 5, estudiando las escrituras, pero ellos no creyendo en Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice Cristo que estas escrituras hablan de mí, dan testimonio de mí, pero ellos habían leído hasta memorizar el Antiguo Testamento y no podían ver a Jesucristo. Yo leyendo el Antiguo Testamento, yo puedo ver a Jesucristo en casi todas las páginas. ¿Por qué? Es revelación de Dios revelando su gloria, abriendo nuestros ojos. Es la habilidad, no ciegos, no ceguera espiritual, pero la realidad, la habilidad a ver la gloria de Cristo Jesús. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. ¿Qué hicieron? Siguieron a Jesús. Este versículo 8, capítulo 8, 12, otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo puedo testificar, es grande diferencia un animal con vista y sin vista. Este mulo está caminando realmente haciendo daño a sí mismo porque es un ciego. Y me duele a verlo sufriendo tanto, pero yo quiero decir que hay ciegos espirituales que están escuchando nuestros mensajes, lo que estamos, y están haciendo mucho daño a sí mismo porque andan en tinieblas, porque no han visto a Jesucristo. Necesitamos mirar a Jesucristo y Él va a bautizarnos con su Espíritu Santo, pero tenemos que seguir a Él. Y es interesante, dice, es que siguieron a Jesús, y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían. ¿Viendo qué? Que le seguían. El Señor nota si nosotros vamos a seguir a Él. Él viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Entonces, gastando muchas horas con Cristo. Lo que yo quiero decir, hermanos, que seguir a Jesucristo es nada más venir a la iglesia una vez a la semana y estar aquí unas 2 horas. Es el resto de su vida morando con Cristo, viviendo con Cristo, Cristo con usted, siguiendo a Cristo, tomando en serio su palabra. Cada día, ¿qué es la voluntad? La oración de Cristo Jesús, tu voluntad, haga tu voluntad. Necesitamos orar por la voluntad de Dios. Y tristemente muchos es que tomando de su propio entendimiento, que siempre
siempre va a provocar problemas. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido. Muchos oyeron, pocos siguieron a Jesucristo, que habían seguido a Jesús. ¿Qué hizo? Halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás Cefas, que quiere decir Pedro. Es interesante, es que como hemos estudiado en Mateo 4, voy a leer el pasaje porque es interesante. Y les dijo: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. ¿Qué estaba haciendo Andrés? Estaba siguiendo a Jesús. Andrés habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Ustedes escuchando, pero la cuestión es: ¿está siguiendo? Y la respuesta es que síguenme, venid en pos de mí, síguenme, y yo os haré o los haré pescadores del hombre. ¿Y qué pasó? Él siguiendo a Cristo. Es lo que dice. Había oído y habían seguido a Jesús. ¿Y qué pasó? Esto halló primero a su hermano Simón pescando hombres. Amén. No sé si ustedes pueden ver. Y muchos de ustedes dicen: oh, pastor, estoy siguiendo a Cristo. Y yo quiero, ¿cuántos de sus hermanos han escuchado y están siguiendo a Cristo? La promesa es Él, Cristo va a obrar, Dios va a obrar en nosotros y va a hacer algo en nosotros. ¿Qué significa? Que el pastor Ricardo va a ganar a todas las personas. No dice que todos ustedes van a pescar hombres o mujeres. Y tristemente la idea de muchos es pescar a una mujer o viceversa, un hombre, para tener relaciones sexuales. Qué triste que hay caídas, tantas caídas en las iglesias. No, es seguir a Cristo en santidad. Es tener relaciones personales, pero amando con el amor de Cristo y no buscando algo diferente, algo que no es correcto, que es. No, hermano, es que el propósito, el Señor va a obrar en nosotros. Y Él, cuando tenía un encuentro con Cristo Jesús, Cristo hablando: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. También versículo 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. ¿Cuál es la invitación? Sígueme. Muchos piensan que no, es que necesito pasar al frente y orar con el pastor Moore. Y esta es la razón que yo decidí a no estar, porque ustedes piensan que viniendo, y si ustedes quieren oración, yo puedo orar en cualquier momento. Yo puedo orar por sanación, pero yo no quiero dar la idea que pasando al frente y orando con mí es la salvación. La salvación es seguir a Jesucristo, conocer a Jesucristo, amar a Jesucristo, entregar su vida,
tomar la cruz y seguir a Jesucristo. Y ellos tenían, y hemos hablado de lo que ellos hicieron. El jueves pienso que nosotros estamos viéndolos en evangelios, y es Cristo Jesús llamándolos a ser sus discípulos, y Él dice, síguenme, y os haré de ustedes pescadores de hombres. Y que dejaron a sus barcas. ¿Qué más? Dejaron a su barca y su papá, Zebedeo. Es increíble. Es que siguieron a Cristo. Es que no más pescador de peces, ahora pescador de hombre. Pero ustedes saben que tristemente después de la resurrección, Pedro se fue para pescar. Y este es en el Evangelio según San Juan. Y vamos a ver lo que dice. Y dice, después de esto Jesús se manifestó, es Juan 21. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y unos dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. ¿Pescar hombres? No. Tristemente, después de la resurrección, todavía estaba batallando. En el principio del ministerio, hace 3 años y medio, es que ellos dejaron sus barcas para seguir a Cristo. Pero ahora ya es increíble. Voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Es interesante, una persona puede seguir a Cristo de corazón y casi siempre va solo. ¿Por qué? Es que si yo digo, voy a ir a Yuma a predicar, voy a ir a Crossville para hacer escuela bíblica de verano, voy a ir a Oaxaca, o voy a ir a Perú, o voy a ir a Ecuador, o voy a ir a la selva. Y es interesante, pocas personas. Pero si yo digo que voy a ir al restaurante, casi todos. Vamos a tener compañía y convivio, todos casi a gusto. Es diferente, hermanos. Ser un discípulo de Cristo significa seguir a Él. Pero ahora, después de todo esto, ver a Jesucristo crucificado y Él llamándolos en los últimos, en los 40 días, estaba enseñándolos que ustedes van a ser pescadores de hombres otra vez, afirmando, y aquí están. Y dice, nosotros también vamos contigo. Iban a pescar peces. Vamos contigo. Qué triste que ellos no decidieron, vamos a ir y pescar. Pero ustedes saben que después, y este es interesante, porque en capítulo 20 tenemos Cristo, y es que después de la resurrección y Cristo mostrándose y diciendo que ustedes recibid, dice versículo 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, otra vez, como me envió el Padre, así también yo os envío. Es un mensaje, nosotros enviado a predicar, a ministrar, a hablar de Cristo.
Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Está hablando de pescar hombres. Pero es interesante, después de todo esto, vamos a pescar. Pero pescar peces y no pescar hombres. Ya con el Espíritu Santo, pero no con el día de Pentecostés, cuando llegó el bautismo de ellos en el Espíritu. Es una cosa tener al Espíritu Santo, es otra cosa el Espíritu Santo a tener a nosotros, llenar a nosotros. Pero vamos a regresar a la historia. Y Cristo, y dice: voy a pescar, y ellos se fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Es interesante cuando nosotros tenemos ideas: voy a pescar. Y como profesionales, probablemente iban a vender sus peces. Estaban pensando: ¿qué vamos a hacer? Y están pensando en trabajar para tener dinero. ¿Qué está pasando con estos pastores, apóstoles? Están pensando en trabajar y tener trabajo secular en lugar de trabajar en el ministerio. Vamos a pescar, vamos a regresar al pasado. Y tristemente es lo que pasa. Es que muchas veces nosotros, no entendiendo que tenemos un llamamiento en nuestra vida, llamado de Dios para pescar hombres, y necesitamos pescar hombres. Y dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Este es el problema. Podamos ir con los hermanos para hacer cosas que no es lo que debemos hacer, listo para hacer cosas, pero miren que no podían reconocer a Jesucristo, no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, el amor de Cristo, hijitos, ¿tenés algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Oh, es otra vez. En el principio había dicho a Simón Pedro, y él, después de ver tantos pescados, tantos peces, es interesante: apártate de mí, Señor Jesús, porque soy pecador. A ver a Jesucristo en su gloria, en su poder, y vamos a confesar nuestros pecados. Pero mira otra vez Cristo y la bondad de Cristo, un evento. Ellos habían perdido el rumbo, y Cristo llamándolos a ser otra vez pescadores de hombres. Y muchas veces nosotros perdiendo el camino. Necesitamos seguir a Cristo, necesitamos pescar hombres, mujeres, niños. Es trabajo, es lo que tenemos que hacer en Hotville. Pero ustedes saben, en Hotville es como en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta las últimas partes. Esta es la comisión, el Señor enviándonos, y cada uno de nosotros tenemos nuestra parte. Y gracias a Dios, Cristo dice: síguenme. Y no importa si tiene habilidad, si tiene mucha inteligencia, no importa si usted es muy guapo o muy feo, no importa nada de esto. Es que puede tener dientes o no importa. Es que
He visto personas sin dientes que pueden predicar mejor que personas con dientes. Yo tengo dientes, pero no, personas sin dientes pueden predicar con poder. Pero nosotros pensamos, oh, es alguien especial. Sí, es una persona con el Espíritu Santo, no solo como para bendecir a ustedes, para bendecir a otros, llenos del Espíritu, con poder para seguir a Cristo y ganar a personas a los pies de Cristo. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Primero Juan a reconocerlo, es el Señor. Él había en el lugar cuando Pedro dice, apártate de mí, yo soy pecador. Juan en aquel tiempo es que ellos llenaron sus barcas y podía reconocer lo que yo quiero decir. Juan siempre al lado de Cristo, en la presencia de Cristo, y podía reconocer a Cristo. Es que Pedro tan trabajando y fuerte, pero Juan siempre al lugar, al lado de Cristo, y dice, yo como el Señor me amaba, el discípulo que amaba Dios, Jesús, y siempre la relación. Y esta es la razón que yo digo, si yo voy a seguir a Cristo, necesito estar en su presencia, necesito tomar tiempo para estar en su presencia, y yo puedo reconocer a Él y reconocer lo que tengo que hacer en el ministerio. Muchos de nosotros necesitamos enfocarnos más en Cristo. Es que tristemente, y este es nada más para explicar, en la Torre de Babel ellos construyeron una ciudad. El Señor había dicho que vayan a todo el mundo y llenar el mundo, y quería separación. No querían que, estoy seguro que la idea de Dios no es una ciudad como Los Ángeles con millones de personas. Es que ellos querían quedar, el mensaje es ir a todas partes, y ellos desobedecieron y construyeron la torre. Nosotros como hombres miramos, mira los edificios que siempre roscando el cielo, ¿verdad? Que tan alto, y las torres y todo. ¡Wow! Pero es nada más que una persona había dicho en Nueva York, nada más si andamos perdidos tenemos que buscar las torres gemelas y vamos a saber cómo llegar. En lugar de mirar a Cristo, estamos mirando a las torres. La Torre de Babel, donde estaba construido, es increíble, en el lugar de Satanás. Y ellos hablaron el mismo idioma, y nosotros queremos hacer negocios y vivir y tener protección y todo esto, y el propósito de Dios era enviarnos al campo. Gloria a Dios que vivimos en Hopeville, ¿verdad? En un pueblo chiquito, cuando no tenemos muchas cosas, pero tenemos tiempo para caminar, tenemos tiempo para meditar, tenemos tiempo para entrar en el lugar secreto para estar con el Señor. Pero muchos de ustedes gastando su vida nada más en cosas que no importan. Entonces Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Para mí es interesante. Muchos
vestirse es que casi desnudos. Y dice, oh, porque estoy nadando. ¿Qué pasó con la modestia, verdad? Pero Él es que es el Señor. Y que se ciñó la ropa. Voy a estar en la presencia de Dios y no quiero ser desnudo. Oh, está nadando. No, iba a nadar. ¿Y qué hizo? Es que no hace sentido a nuestra manera de pensar, pero esta es palabra de Dios. Es el Señor. Y cuando se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar. En el pasado, nuestros hermanos se iban a entrar en las aguas y que iban a nadar, ellos pusieron ropa y nosotros quitando casi todo. Es increíble. No puedo ir al mar porque la desnudez es que no quiero decir esto, pero es interesante. En Huatulco ellos tienen playas donde dicen que pueda andar desnudos, no hay problema, no hay ley, y todos ustedes van a querer ir a Huatulco. Pero ahora no hablamos de Huatulco porque no queremos que ustedes vayan, pero quieren estar en una playa con personas desnudas. Pero es la historia en cualquier lugar. Pero este es algo poquito, pero es la palabra de Dios, hermanos. Vamos a hacer lo que nosotros queremos o lo que el Señor quiere. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. ¿Qué está haciendo Cristo? Está tratando de renovar el llamamiento de sus apóstoles. Miren, en el principio, yo llamándoles a seguirme con corazón, con todo su amor, pasión, entusiasmo. ¿Y qué pasa? Nosotros viviendo la vida, posiblemente la muerte de una persona en la familia, cosas. En Abraham es que iba a ir su padre, ellos salieron y quedaron. Y la historia de Abraham tenía que esperar hasta tenía 75 años para ir a la tierra prometida. El Señor llamó a él cuando tenía 60. Estamos hablando de 15 años, porque es la pérdida de su padre. Cosas que pasan. Lo que yo quiero decir, hermanos, es que tenemos un propósito: es seguir a Jesucristo, amar a Jesucristo, obedecer, oír lo que Él está. No todos tienen el llamamiento de Dios a ir a todas partes, pero cada uno de nosotros tenemos lo que el Señor quiere, y estoy seguro que tiene las últimas palabras en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Todas las palabras tienen que ver con alcanzar a personas con el Evangelio de Cristo. Entonces, y es todos nosotros. Es que en el lugar, en el aposento alto, es que había 120 personas. Y la mayoría no eran como apóstoles, nada más 11 apóstoles. Y en la oración seleccionaron otro, y entonces 12 apóstoles, pero 9 de cada 10 personas no eran pastores, apóstoles. Pero ellos predicaron, llenaron, el Señor llenando a su iglesia. Ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo y empezaron a hablar
en diferentes dialectos, idiomas, la preciosa palabra de Dios. Y aquí, dando comida, platicando, y claro que sí, en una comida es excelente que nosotros podamos comer juntos. No sé qué pasa, pero en nuestro grupo de crecimiento, cuando estamos con un menudo de hermano Alonso comiendo, es increíble. Y los postres de mi esposa, es increíble lo que pasa en nosotros, ¿verdad? Todos están diciendo, sí, hermano. Porque es buena comida y excelente postre. Pero más que nada es el compañerismo y hablando qué podamos hacer para honrar y glorificar, cómo es posible vivir, cómo es posible orar, cómo es posible cambiar la historia de otras personas. Venid comer, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que eres Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Van a acordar que de ellos 2 veces habían dado, el Señor dando, bendiciendo el pan, dando a ellos, y luego los peces dando a ellos, para ir y dar comida a 5,000 y 4,000 personas. Cristo Jesús está haciendo algo para regresar y entender que tenemos que seguir a Cristo, tenemos que obedecer a Cristo, y el propósito de soplar y darnos el Espíritu Santo es ministrar y seguir a Él. Y esta es restauración de Simón Pedro. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ustedes saben que él había proclamado, es que el resto, Juan, Jacobo, Tomás, todos ellos posiblemente pueden abandonarle, pero nunca voy a abandonarle. Yo amo a usted más que cualquier otra persona. Y qué triste si tenemos la actitud que, como Elías, yo soy el único profeta. Yo soy la única persona que está buscando al Señor. No, hay muchos. El Señor está llamando a sus santos, llamándonos para seguir a Cristo. Simón, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. No sé si estaba hablando de los peces y la comida, o estaba hablando de los discípulos, o posiblemente estaba hablando de muchas cosas, pero estaba llamándolos a regresar a Él, renovar su propósito y seguir a Jesucristo con todo su corazón. ¿Y qué significa para todos nosotros? Tenemos que negar a nosotros mismos, llevar la cruz y seguir a Cristo. 6 de esto, aquí hay 7, pienso que 7, pero 6 mínimo, ellos piensan que 6 fueron crucificados por seguir a Cristo. Síganme y yo os haré pescadores de hombres. Pero hermanos, en la muerte de nosotros es la manera de ganar a personas. Tenemos que sufrir. ¿Qué estoy diciendo? El Señor quiere que nosotros que podamos dedicarnos a la tarea y amar a Cristo. La cuestión, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Y le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Cristo está diciendo que, agapeo, con el amor incondicional. Y Él dijo, tú sabes que te amo. Y él se usa la palabra fileo, que no es
es tan fuerte. Hay duda en su corazón y Cristo apacienta mis corderos. Es el Cordero de Dios, Cristo Jesús, amando a sus corderos, como dejando los 99 para encontrar el uno que está perdido. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Este es agapeo. Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Este es fileo. Yo con amor fraternal, no incondicional, no tanta confianza. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Este es fileo. ¿Me amas con amor fraternal? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Es que esta es una razón que es importante, si es posible, mirar lo que dice en original o traducir correctamente. Pero es interesante: ¿me amas? Y esta vez está diciendo con fileo, con amor fraternal. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y nunca dijo que con amor incondicional. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, mis corderos, mis ovejas, mis ovejas. De cierto te digo, cuando eres más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ciñará otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho eso, añadió: sígueme. Hermanos, no sé si ustedes pueden entender, pero este Juan está llamándonos a seguir a Jesucristo. Y lo que Cristo está diciendo a Pedro cuando dice de y van a llevarlo donde no quiere, está hablando de la crucifixión. Pedro, tú vas a morir, tú vas a ser crucificado, pero sígueme. Sígueme. Muchos de nosotros escuchamos ahí, hey, seguir a Cristo y va a tener mucho dinero, va a tener un jet, va a tener una casa de lujo, gloria a Dios y todo, sí, pero Cristo Jesús, mira, negar a ti mismo, llevar la cruz y seguirme. Y es la razón que no hay muchas personas siguiendo a Cristo, porque el verdadero evangelio cuesta. Y nada más una ilustración del apóstol Pablo, y es algo breve. En 2 de Corintios, capítulo 12. Y después de hablar de todos sus sufrimientos, lo que él había sufrido, dice en capítulo 12: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Hermanos, si va a ministrar bien, ocupa cosas así, visiones, revelaciones. Cristo Jesús, hablando de su testimonio, o Pablo, hablando de Pablo y su testimonio, dice que llegaron a mí por revelación. Y estaba en el camino a Damasco, ustedes saben, y él habló del cielo y habló con él, hablando con él, y él escuchó en una manera audible. No sabemos exactamente porque ellos, otros no podían, pero él está escuchando, y yo quiero decir que yo escucho a Dios hablándome. No hay otra palabra, es que no sé si es audible o no, pero es con claridad.
vendré a las visiones y a las revelaciones del Cristo. Pienso que es una razón que he sufrido tanto. He tenido enfermedades casi matándome. He sufrido con mi salud, pero a pesar de todo, mira, 73, y mírame. El Señor es buen Señor. Había tiempo en mi vida yo caminando como de 40 y tantos años. Pero mira, 73, yo puedo caminar 5 millas al día sin problema. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Y fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Cosas que nosotros escuchamos no es para compartir, hablar, es para recibir de Dios y vivir como debemos vivir. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Dice, me fue dado. Es un regalo. Un regalo, un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás. ¿Por qué? Para que no me enaltezca sobremanera. Oh, el Señor sabe cómo pastorearnos. Y sabe lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Y estoy diciendo que si ustedes pueden ver, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no va a experimentar las tinieblas, pero va a tener la luz de la vida. Este es Cristo. Tenemos que seguir a Cristo. En Juan capítulo 10 que estudiamos, pienso que el jueves, es que yo soy el buen pastor y mis ovejas me conocen y me siguen. Todo tiene que ver con conocer y seguir a Jesucristo. Yo quiero animarles a seguir. Algunos de ustedes, el primer paso es el bautismo. Hemos escuchado el testimonio de Virginia Valadez y es interesante su testimonio. Necesitamos orar por ella, por sanación, si es la voluntad de Dios. Pero algunos de ustedes tienen que seguir a Cristo. Puede ser en el río Colorado, o puede ser en el río Jordán. Si es la voluntad de Dios, voy a estar en Israel en octubre. Gracias por sus oraciones. Ya está confirmado que yo puedo ir, si es la voluntad de Dios. Pero hermanos, el Señor quiere. Y tenía que hablar con estos discípulos y reafirmar y traer a su mente y su corazón que tu propósito no es vivir la vida, ganar dinero. Tu propósito es ganar a hombres y mujeres a Cristo, compartir el Evangelio a todo el mundo, que significa aquí en Hopeville, Mexicali, su valle, es que cualquier lugar. Y
ojalá que vamos a tener testimonio que hemos hablado, hemos testificado, hemos predicado, hemos vivido una vida santa delante del Señor. Amén. Dios les bendiga. Gracias, Señor, por la oportunidad de predicar tu palabra. Te pido que nosotros podamos entender que tenemos que seguir a Cristo, tenemos que llevar nuestra cruz y seguir a Cristo, pero la salvación no viene por lo que nosotros estamos haciendo, es fruto. Nosotros nada más siguiendo a Cristo, creyendo en arrepentimiento como Pedro. Ay, apártate de mí, yo no soy digno, yo soy pecador, no merezco nada de ti. Y llegó a tener orgullo y luego es que un mensajero de Satanás, pero Satanás mismo atacando a Judas Iscariote, que realmente pecó en una manera horrible, y luego Pedro negando a Jesucristo, pero el Señor renovando su llamamiento y utilizando a él para predicar y ganar a muchas personas. Pablo tenía que pagar el precio, pero dice, gracias por el aguijón, y en mis debilidades es que yo puedo quedar con humildad para seguir a Cristo y honrar a Cristo. Ayúdanos a entender que tú nos amas y tienes un plan, un propósito, y siempre está llamándonos y con un propósito seguirte. El primer paso es el bautismo, pero luego es una vida. El discipulado, leyendo la palabra, no malgastando nuestro tiempo en cosas del mundo, pero recibiendo. Y no estamos diciendo que no vivimos la vida, no tenemos tiempos familiares, no tenemos que instruir, tenemos que cuidar, tenemos que amar a nuestras familias y el esposo, la esposa, los niños y todo. Esta es parte de la vida, pero ayúdanos en todo a seguirte de corazón. Y gracias por su promesa a tocarnos y usarnos en una manera. El que es la única cosa es una manera milagrosa, es que con milagros. Y gracias por tu poder, y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.